Estimados alumnos, les saluda la licenciada Laura Chávez Mozo y hoy vamos a tocar un tema muy importante acerca de lo que es la literatura infantil. Voy a partir de una frase que ustedes en sus textos tienen. La literatura infantil no es una pastilla pedagógica envuelta en papel de letras, sino literatura, es decir, un mundo transformado en lenguaje. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Es muy importante ver lo que destaca la literatura en sí misma. Nosotros, si nos remontamos a tiempos antiguos, nos vamos dando cuenta que la literatura es un arte que tiene un fin, sobre todo la estética. Pero cuando nos dice aquí Christine Nuslinger sobre que no es una pastilla pedagógica, es verdad, puesto que nuestros niños no necesitan un requerimiento previo para poder, digamos, manifestarse a través de literatura, sino que simplemente la magia, la ficción y la irrealidad hacen posible de que esta literatura se vea transformada en un lenguaje sobre todo expresivo, para que ellos puedan también expresarse a través de diferentes formas y sobre todo en su mundo de niños que son. Vamos a recordar un poco la historia de lo que es la literatura infantil. Se dice que aparece en la mitad del siglo XVIII, es decir, que no es en sí muy antiguo que digamos, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? En la Edad Media y en el Renacimiento, Ramón Llull, con su libro Las Bestias, hizo uno de los primeros pininos acerca de lo que es la literatura infantil. Ojo, hay que saber y es muy importante recordar que la literatura infantil se hizo con el fin, digamos, para los adultos, no solamente pensando en los niños, sino que la forma como se iba configurando el contenido de ello se iba encaminando en la ficción y la realidad. También tenemos El arte de los niños y de Hans Holbein, que es una adaptación del Antiguo Testamento para niños. Son los más resaltantes de todos aquellos que ustedes también en el texto lo pueden visualizar. En el siglo XVII y en el siglo XVIII aparecen los libros de cuentos antiguos y nuevos y también las fábulas, ¿no? Sobre todo las más conocidas por Jean Fontaine. Y me imagino que ustedes también han podido leer muchos de ellos, sobre todo en la edad de la primaria. En el siglo XIX aparecen los hermanos Grimm, exclusivamente con los cuentos para la infancia y hogar. Hans Christian Andersen también con sus cuentos para niños, Fernán de Caballero con sus cuentos, oraciones, adivinanzas y refranes populares e infantiles. Fernán de Caballero es un anónimo, en el sentido de que él lo que quiso plantear específicamente era en función de cómo esto puede despertar, cómo estos cuentos pueden despertar exclusivamente en la niñez. Tenemos también El Padre Colón, lecturas recreativas y la creación de la editorial Saturnino, que llevó y trajo muchos ejemplares en razón de sus cuentos de Calleja, Las Mil y Unas Noches. Asimismo, Los Viajes de Gulliver. Les vuelvo a repetir que estos fueron creados en función para un adulto exclusivamente, ¿no? Pero con el tiempo, con el contenido, se hizo saber que también estaba dedicado exclusivamente para los niños. Las aventuras de Robin Crusoe, también Lewis Carroll con Alicia en el País de las Maravillas, de Mark Twain, Las Aventuras de Tom Sawyer y de Marco Lloyd, el famoso Pinocho. Ya en el siglo XX, Jans Barrie aparece con Peter Pan, ¿no? Le da todo un vuelco a lo que es exclusivamente la literatura infantil, ¿no? Luego también tenemos en Antoine Saint-Exupéry con El Principito, ¿no? Toda la aventura que va a vivir el Principito exclusivamente en el país imaginario que él lo va a desear. Asimismo también tenemos el español Valle Inclán, ¿no? La cabeza del dragón. Igual Jacinto Benavente con El Príncipe que todo lo aprendió en los libros y Eduardo de Martiña, Muñeca Irrompible, ¿no? Entre otros. Todos ellos son españoles exclusivamente, los que a partir del Valle Inclán. Ahora, es muy importante saber también, dentro de lo que se refiere a literatura infantil, ¿qué es? Tenemos un autor como Juan Cervera que nos dice que la literatura infantil integra todo lo que son las manifestaciones y las actividades que tienen como base la palabra, con finalidad artística y lúdica que interesan al niño. ¿Qué significa eso, no? La importancia que tiene exclusivamente en cuanto a literatura infantil es el contenido. Es muy importante el contenido, puesto que ayuda a poder hacer que el niño imagine todos sus intereses, todos sus pensamientos, todo lo que se desea. Y eso es lo que plasman las diferentes obras que están exclusivamente dedicadas a la literatura infantil. Hoy en día se habla mucho de ello, ¿no? Se despide mucho lo que es la parte del gusto por la lectura y exclusivamente a partir desde la edad
infante, ¿no? Desde inclusivamente se ayuda mucho también en la parte de lo que es el embarazo, ¿no? Con la ayuda de la música, con la ayuda también de lecturas imágenes cuando el niño va creciendo, y posteriormente ya los cuentos, que son también los clásicos cuentos, y después los cuentos comunes de la vida diaria. Asimismo también la conclusión que llevo con respecto a lo que nos dice Juan Cervera es que la literatura infantil se relaciona con la diversión, donde se produce el gozo estético, ¿no? El gozo estético entendido también como la belleza, ¿no? Que van a enaltecer las palabras. Afianzar el contenido, como hace un momento lo hemos dicho, así como también el centro de interés y la libre elección de los destinatarios, ¿no? Se decía a quién está dirigido específicamente. Si el autor que desea participar, que desea escribir literatura infantil, tiene que tener en cuenta mucho lo que son los destinatarios. Y muy importante también es saber el gusto de estos infantes, ¿no? ¿Qué es lo que le gusta al público infante, ¿no? Muchos de veces los cuentos de las princesas, por ejemplo, ¿no? O los cuentos de los dragones, o sobre todo lo que lleva Harry Potter, por ejemplo, ¿no? El poder ir más allá de la imaginación, ¿no? De las brujas, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es lo que más mucho el autor o la persona que desea hacer literatura infantil se enfoca bastante en ello. Y, como le vuelvo a repetir, las preferencias, las curiosidades y los intereses. ¿Qué características tiene una literatura infantil? Se dice que sus temas están siempre identificados con el niño. Es muy importante saber qué es lo que le gusta al niño. Ahora, el lenguaje y el estilo que se elige para poder entender, sobre todo esta literatura infantil, es que debe ser asequible. ¿Qué significa eso? Que debe llegar al niño, ¿no? Que debe entenderse con palabras sencillas y no muy rebuscadas, pues, ¿no? Que ayude mucho a lo que es el despertar de la imaginación, de la realidad, de los sueños, de las fantasías. Otro punto muy importante es que tiene una estructura simple y lineal. ¿Qué significa eso? Ustedes sabrán que todo texto, en el caso del ejemplo de un cuento narrativo, tiene una estructura de un inicio, un nudo y desenlace. Que se plasme eso, ¿no? El inicio, de cómo empieza este cuento, por ejemplo, de cómo se van desarrollando los hechos, que es el nudo, y cómo termina al final, ¿no? Ya sea teniendo un final triste, feliz, o simplemente un final abierto, donde también el niño puede imaginarse cómo puede acabar este determinado cuento, o esta poesía también que uno puede terminar. El espacio en el cual se está desenvolviendo el texto tiene que ser un ambiente familiar, donde vaya de la mano con los personajes, sobre todo, ¿no? Donde dice que sean familiares, es decir, muchas veces los cuentos o las narraciones que son los más comunes para los niños están en función de los padres, pues, ¿no? Es decir, prácticamente tener como personaje principal pues al padre, a la madre o a un familiar cercano, o al abuelo o a la abuela. Y también el tiempo es fijo, se recomienda que dentro de la característica de literatura sea fija. ¿Por qué? Porque se está dando un tiempo determinado, ya sea en presente o ya sea en pasado. Y los valores, rescatar mucho lo que es la parte de valores como el autoconcepto y la autoestima, ¿no? Es muy importante rescatar que en las narraciones que nos brindan, sobre todo literatura infantil, se destaque lo que es el autoconcepto, es decir, cómo ellos se miran a sí mismos, ¿no? Y cómo se va desarrollando también el autoestima, el quererse, el valorarse a sí mismo. Que hoy en día pues observamos dentro de nuestra realidad no está muy bien establecida, y sobre todo en su formación de ellos. Ahora, ¿por qué la escuela, ¿no? recurre a la literatura infantil? Es un punto muy importante ello, ¿no? ¿Por qué la escuela tiene que ver y se enlaza con la literatura infantil? Son diversos aspectos en la cual se considera ello. Uno de ellos es que el estudiante, ¿no? encuentre un modo de proyectarse en un determinado ambiente. El estudiante me refiero específicamente al infante, pues, ¿no? ¿Cuál es el proyecto, digamos, que se va a trazar desde su niñez específicamente hasta ya llegando a su madurez? Es muy importante también las motivaciones o los intereses que aporta la literatura con respecto a la parte infantil. También es muy importante establecer una política de Estado, ¿no? que parte específicamente del Ministerio de Educación, ¿no? en función de la lectura. ¿Qué es lo que busca con el fin de la lectura? Solamente que los alumnos o los niños puedan comprender y puedan, digamos, entender la lectura, pues que simplemente se le diera una reflexión o una opinión, a una valoración también consigo mismo. Es muy importante también la política del Estado que realice, pues, especialmente el Ministerio de Educación, para que vea cuál es el fin de llevar literatura infantil, y sobre todo pues, en la educación pues, inicial y primaria, ¿no? donde mayormente hay eso.
Es muy importante también que la escuela recomiende textos, ¿no? Esto debe estar a cargo de dirección, partida de dirección y, por qué no, también de los docentes quienes ejercen pues, la parte de lo que es el área específicamente de comunicación, ¿no? ¿Cuáles son los textos recomendados para los alumnos? Donde no distorsione su personalidad, tampoco tengan que ver con la violencia, ¿no? Ahora, la literatura está relacionada con la imaginación y el buen gusto, ¿no? ¿Esto qué significa? El tener una buena elección, el tener un bienestar en cuanto a la salud y también un estímulo recibido. Y sobre todo la función de la estética, ¿no? Que tiene que ver con la belleza. Ahora, no solamente la literatura está en función de lo que es los cuentos, ¿no? O las narraciones, sino que también está dentro de la poesía, ¿no? Las adivinanzas, los trabalenguas, los refranes mismos, las frases, los proverbios. Ellos también aportan literatura y dentro de ello también se va a desarrollar. Ahora, como docentes, uno tiene que tener en cuenta los criterios de elegir el texto, ¿no? ¿Para qué elijo esta lectura? ¿No? Para que reflexione el alumno, para que sea una motivación dentro del desarrollo de una clase o una motivación en todo momento, por ejemplo. ¿Qué interrogantes puedo plantear sobre la comprensión, ¿no? Así como también qué argumentos puedo presentar frente a ello, ¿no? Frente a situaciones o frente a casos, dependiendo también del texto, porque también se puede presentar un texto argumentativo. O qué estructura gramatical tiene, si yo puedo reconocer a partir de un texto, extraigo una oración y puedo reconocer la parte morfológica, por ejemplo, ¿no? Que son las categorías gramaticales como el sustantivo, el adjetivo, el artículo. O puedo identificar lo que llamamos frase nominal y frase verbal, que antes se conocía lo que era el sujeto y el predicado, ¿no? O sea, puede ayudarme mucho lo que es la parte del texto para poder diferenciar aspectos gramaticales. ¿Qué intención persigue el autor, ¿no? Al momento de poder transmitir también información, ¿no? No solamente el autor, sino el narrador que está dándose pues, en el texto correspondiente, ¿no? Y sobre todo también el recojo de opiniones, ¿no? Es muy importante recoger la opinión del estudiante, el alumno, el infante, con respecto a una determinada lectura. Ok, con esta última diapositiva nosotros estamos terminando lo que es la literatura infantil y rescatar mucho correspondiente a lo que significa, ¿no? Cuál es el objetivo de poder desarrollar la literatura infantil en todo lo que es el nivel de inicial, primaria y posteriormente secundaria, ¿no? Donde haga reflexionar acerca de lo que es el contenido mismo y qué intereses tiene con respecto a los alumnos, ¿no? Eso es todo.